La última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando con respecto a los dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. Decíamos que los dones no es lo mismo que frutos. ¿Verdad que no? Frutos y dones no es lo mismo. Fruto es evidencia del caminar del cristiano. El cristiano. Y los frutos son regalos. Son regalos. Obviamente, perdón, los dones. Y los dones son regalos. Dones otra vez. Dones que dan poder, autoridad a la iglesia. Y a la misma vez, el propósito principal no es dar poder o autoridad a la iglesia, no al individuo, a la iglesia. Pero el propósito principal es para edificar al pueblo. El pueblo de Dios. Ese es el propósito principal de los dones. Y los dones son dados o administrados por el Espíritu Santo. Y digo dados o administrados, no que las dos cosas sean lo mismo. Es dado, pero también es administrado por el Espíritu Santo, dependiendo en la libertad que el hombre le dé al Espíritu para hacerlo. Sabemos que el Espíritu está sujeto al hombre, ¿verdad que sí? Pero cuando decimos el Espíritu está sujeto al hombre, mayormente es nuestro espíritu está sujeto. Amén. Yo tengo un problema en tratar de decir que el Espíritu Santo está sujeto a mí. ¿Ok? Yo pienso que eso lo malinterpretamos ligeramente. El Espíritu, en la única forma en que nosotros no lo dejamos manifestar es que lo contrictemos o no deseemos que Él opere a nosotros. Y en ese caso, en ese aspecto, Él sí está sujeto a nosotros. Amén. No es que yo tengo autoridad sobre el Espíritu Santo, así como hablamos de la sujeción o está sujeto, no es así. El Espíritu Santo opera si el hombre está dispuesto. Si el hombre está dispuesto, si el hombre no está contaminado, y esto es con pecado, ¿ok? Siempre y cuando ese hombre o esa mujer llene esos requisitos, el Espíritu Santo puede operar libremente a través de esa persona. Amén. ¿Estamos claros? Un vaso contaminado no puede dar agua limpia. El Espíritu Santo es exactamente eso, santo. Lo que contricta al Espíritu Santo es cuando el hombre está en pecado, cuando el hombre está contaminado. Entonces, eso lo que hace es que ofende al Espíritu que está en él. ¿Ok? Y entonces, él, aunque hayan dones, no se pueden manifestar de otra manera. Amén. Esa es mi interpretación personal. Yo tengo un poco de problema de decir que la tercera parte de la Trinidad esté sujetado a mí como hombre. ¿Ok? Y eso lo he escuchado una y otra vez a hombres y mujeres diciendo que el Espíritu está sujeto a ellos, por lo tanto, Él tiene que sanar, tiene que liberar, la profecía que ellos den se tiene que llevar a cabo. Y eso es una manipulación del Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad, que también es Dios, porque es Dios, tiene tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, los dones del Espíritu Santo son 9. Estábamos hablando que si vamos a Google vamos a encontrar solamente 7. Pero en realidad las Escrituras dicen que son 9. Y estos se dividen en 3 categorías. 3 categorías principales. ¿Ok? Primero es poder, es la primera categoría. Y esta es fe, sanidad y milagro. Fe, sanidad,
milagros. Esos tres dones caen dentro de esa primera categoría. La segunda es inspiración. Y ahí se encuentra sabiduría, ciencia, profecía, lenguas e interpretación de lengua. Profecía, lenguas e interpretación de lenguas. ¿Ok? Esa es la tercera categoría. La cuarta categoría es de revelación. Perdón, tercera. Revelación. La tercera categoría es revelación. Ahí se encuentra el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus. Este último, donde discernimiento es mal interpretado y a veces confundido con ciencia o sabiduría, ¿ok? El don de discernir entre lo bueno y lo malo no es discernimiento de espíritu. Eso cae o en ciencia o en sabiduría. Discernimiento de espíritu es saber discernir qué tipo de espíritus está operando en un caso o en un momento o en un lugar o en una persona. ¿Ok? All right. Esos son esos tres. Ese es Rafa, ábrele la puerta. Amén. Hablamos la semana pasada que los dones son irrevocables, Romanos 11:29. ¿Alguien me lo puede leer? Romanos 11:29. Cuando decimos que los dones son irrevocables, el hombre puede caer en pecado, fornicación, adulterio, el hombre puede estar en borracheras, donde los frutos del Espíritu no están ahí, pero el don todavía está presente. Pero el andar en ese camino lo constricta. Eso significa que porque ande en pecado, el don todavía es de él, es irrevocable. Romanos 11:29. ¿Alguien lo tiene o lo leo? Toma. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Amén. No solamente el llamamiento, los dones y el llamamiento son irrevocables. Y eso lo digo porque varias veces he escuchado personas aquí decir una cosa o la otra. ¿Ok? Ahí está en Romanos 11:29. Ahora bien, los dones del Espíritu, palabra de sabiduría, es un don de revelación por medio del cual el Espíritu Santo da a conocer o declara un hecho futuro, con el fin de que el cuerpo de Cristo esté apercibido a un momento específico de lo que acontecerá conforme se aproxime el arrebatamiento de la iglesia en este caso. En el caso de Daniel, cuando Daniel fue a interpretar,
el sueño del rey, ¿ok? Ese fue un don que él tenía, que ejercía en él, aunque el bautismo del Espíritu Santo todavía no estaba presente, ¿ok? Sí se manifestaba en él el don de sabiduría. Él podía interpretar sueños. Había un don sobre él que Dios se lo había dado a través del Espíritu Santo y venía sobre él en el tiempo en que era necesario. Ese fue Daniel interpretando el sueño. Otra persona que podía interpretar sueños y tenía don de sabiduría era José. José, hijo de Jacob. Y él pudo interpretar el sueño, dándole la interpretación de 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Eso es don de sabiduría. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 27, Hechos 11, 27, nos relata la historia de un hombre llamado Agabo. Agabo. Dice la Biblia, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efectivo hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. ¿Ok? Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu de que vendría un tiempo de hambruna en la tierra. Este mismo caballero, eso está en Hechos 27:30. Ahora, Hechos 21:10. Este mismo hombre llamado Agabo fue el mismo que pudo dar a discernir y hablar con respecto a la muerte del apóstol Pablo, diciendo, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y entregarán en manos de los gentiles. Este hombre llamado Agabo, que era profeta, ejercía el don de sabiduría. Amén. Ahora bien, palabra de ciencia. La palabra de ciencia es un don de revelación por medio del cual el Espíritu da a conocer o declara un hecho pasado o presente. ¿Ves cómo estos se pueden confundir con el profeta como tal? Pero vamos a llegar al profeta en un segundo, ¿ok? Eso tengan paciencia. El don de revelación por medio del cual el Espíritu Santo da a conocer o declara un hecho pasado o presente que afecta el cuerpo de Cristo. El don de ciencia es útil para llevar limpieza de pecado y liberar de ataduras al pueblo del Señor, manifestando así ante sus hijos que no hay nada oculto para él, mostrando su gran misericordia y señorío. Amén. Entonces, en el don de ciencia, vemos cómo ahora el Señor revela a través del don de ciencia revela a Pedro
En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Les revela lo que acontece con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Cuando Ananías y Zafira pretendieron mostrar un testimonio falso de amor al prójimo, tratando de engañar al apóstol Pedro con una aparente entrega de todo el producto de una venta o terreno. El Señor hoy limpiará su cuerpo de falsos testimonios y declara en público lo que se hace en secreto. Eso es el don de ciencia. Don de ciencia declara lo oculto. Lo oculto. Amén. Cuando el Señor le pidió a la mujer samaritana que trajera a su marido, ella le respondió, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho que no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Y entró al pueblo diciendo, venid a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. En el capítulo de Juan, capítulo 4:17, habla de esto. Juan 4:17. Ahí se muestra el don de ciencia. Prende el aire. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho la verdad. En el don de ciencia le da el don para poder discernir lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Ok? Para poder discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Esto no es lo mismo que sabiduría, ni lo es tampoco lo mismo que discernimiento de espíritus. ¿Ok? Preguntas hasta ahora. Ningunas. Dale. Ahí viene. Borro. Ajá. ¿Qué tipo de llamamiento? El llamamiento al ministerio es irrevocable. Ministerial. Es irrevocable. ¿Cuántos ministerios hay? Primarios. Dones y llamamientos. Yo te digo que ya me lo han dicho 2 o 3 veces. Ya me lo tengo hasta memorizado. Dones y llamamientos, dice Romanos 11:29. Hay otro tipo más. La salvación. Todos somos llamados. Ese llamado no es irrevocable. Porque hoy pecaste o hiciste, te quito el llamamiento. Mientras hay tiempo para arrepentimiento, la puerta todavía está abierta. Todos son llamados. Perdónenme. El profeta es llamado. El profeta es llamado. Pero queda de él si quiere ejercer la oficina de profeta. El apóstol es llamado. Queda de él si quiere ejercer esa labor. ¿Y hasta cuándo la quiera ejercer? Él puede decir, por 5 años nada más la quiero ejercer, ya no la quiero ejercer más nada. Entonces, ¿qué hace? Contrista al Espíritu Santo
pero el llamado todavía está. ¿Ok? Porque para eso fue creado y formado. Les doy un ejemplo. El maestro. Todos somos maestros. ¿Verdad que sí? Unos fueron llamados a enseñar a un nivel y otros a otro nivel. Volvemos otra vez al versículo favorito del pastor. ¿Cuál es? Mateos. No voy a comprar una taza de café que me lo diga. Mateos 28. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles a seguir todas estas cosas que os he dado a ustedes. Enseñar viene ¿de qué? De maestro. Todos somos maestros. Ronnie es maestro, tú eres maestra, Donald es maestro, Marilyn es maestra, Jorgito es maestro, Ives es maestra, este es maestro, Enerio es maestro, Carmen es maestro, Rosalinda es maestra, hasta Rafa es maestro, Giovanni es maestro, todos somos maestros. Dios nos dio la capacidad de poder enseñar y compartir el evangelio de Dios. Eso no necesariamente te convierte en un predicador o en un pastor o un profeta, pero sí te califica como maestro. ¿Por qué? Estás enseñando al otro el evangelio de Dios. La capacidad de discipular a nuestro compañero, a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestros hijos, es la capacidad que recibimos también como maestros. Discipular es enseñar. Discipular es enseñar. Amén. Y ese llamado es irrevocable. Fíjate que en la parábola de los talentos a uno le dio ¿qué? 2. A otro le dio ¿cuánto? 1, 2 y 5. ¿Verdad que sí? El que tenía 2 talentos, a lo mejor tenía el talento de maestro y talento del pastor. Vamos a usarlo alegóricamente. El que tenía 5 talentos, dale. Estaba viendo no, lo de Dios. Lo de Dios. Se fue el volumen. Sí. Da la bolsita para acá. Aleluya. No solo Bueno. Ahí está. Habla duro. Aleluya. Yo lo que estaba viendo, hermano, de que ahorita estaba viendo que lo he escuchado por muchos años de que los dones y los llamamientos son irrevocables, ¿verdad? Ajá. Se oye bonito, ¿verdad? Dice, wow, qué decir que eso. Pero estaba viendo también, ¿verdad? De que muchos se van al infierno con todos sus dones. ¿Ya? Mis llamamientos. Porque dice, no todo lo que me dice Señor, Señor, dice aquí, ¿verdad? Y dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y lo otro, pero el Señor dice, yo no los conozco. O sea, ese llamamiento, ese don que el Señor nos da al principio, nos regala, ¿verdad? Es un regalo. Si nosotros no nos mantenemos o no nos cuidamos, ese don puede seguir ahí. Lo que estoy viendo, puede seguir ahí. Pero lo único que al final no hay ni un... Puede ser de beneficio, de bendición para otros, pero para uno no hay nada. Eso, mire, ese es que a veces la gente sigue los milagros, siguen las profecías, siguen las sanaciones y dicen, ¿ese es un hombre de Dios? El problema es que lo siguen a él en vez de seguir a Dios. La cosa, vamos a ver, eso es otra cosa. Pero no conocemos su caminar. Él está haciendo lo que está haciendo, gloria a Dios. El Señor lo está permitiendo. Amén. Entonces, pero ¿qué pasa? Eso no es evidencia de su caminar. Por eso es que dice, no, yo me voy en el ministerio de fulano de tal, porque ellos sí están haciendo, están trabajando en milagros, hay evidencia de esto y lo otro. Sí, pero tú no conoces al hombre. Cuando allá explota un escándalo, o era homosexual, o era un adúltero, o se estaba robando el dinero, o estaba haciendo lo que... Entonces, la gente entonces se sorprende, porque está siguiendo algo, un movimiento del cual tú no tienes testimonio. Mi pastor es tal.
¿Cuándo fue la última vez que pudiste llamar a tu pastor a las 3 de la mañana? No, es que la iglesia es muy grande, hay mucha gente, pues no es así. Entonces hay que tener cuidado, porque estamos viendo los dones y estamos utilizando los dones para calificar como fruto de lo que hay en el corazón del hombre. Entonces la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y los dones no son frutos. Los dones son regalos que el hombre los utilizó para su maldad, los abusó, los distorsionó. Eso es entre ellos y Dios. Los frutos es la evidencia de lo que hay en el corazón del hombre. Amén. Por eso es que dice, como dice el anciano Isidro, en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dijo, apártate de mí, no te conozco. Se oye, se oye. No se oye duro, pero se oye. Se está oyendo. Amén. Entonces, es atrás. Ajá. El que Isidro necesita voz de... Pastor, tenía otra pregunta. La está guardando para el domingo. Tenía otra. Entonces, para entender yo esto es llamamientos ministeriales. Yo diría llamamientos ministeriales y salvación. Sí, sí, pero la salvación, ve que eso es para todos. Pero sigue siendo llamamiento. Yo lo Ya. entiendo como llamamiento, pero es para todos. Para todos. Pero ya en función. En función ministerial. Es una función específica. Ministerial. Dentro del cuerpo de Cristo. O sea, a eso me refiero. Tenía otra pregunta. Cuando Daniel, usted habló que no estaba el Espíritu Santo, pero él ya tenía ese don de ciencia. Sí. Amén. Leyendo yo ahí en Daniel, dice que Daniel era superior a los sátrapas, parece que dice, pero porque Daniel tenía un espíritu de sabiduría. No, ¿De tenía un espíritu superior. De excelencia, algo así dice una. Otro dice excelencia o superior. Entonces, ese espíritu superior, ¿a qué se estaría, cómo lo entenderíamos? Un espíritu superior era lo que le permitía a Daniel vivir una vida, no quiero decir restringida, porque restringida se ve como que en santidad, como caminar con una, él oraba ¿qué? 3 veces al día. Su desayuno, su almuerzo y su comida ministerial. Él se abstenía. Él se abstenía de ciertas comidas, bebidas, si está mal escrito, ahí arreglo usted. Bebidas, se restringía o se abstenía de adorar ¿Cómo podemos llegar a otros? Mire, el espíritu que él tenía era lo que le permitía ser un buen administrador. Y por eso el hombre era celoso con él, porque ellos querían lo que él tenía. Él había desarrollado una capacidad de vivir una vida recta en todo lo que hacía. Yo me imagino que si yo entraba al cuarto de él, sus zapatitos estaban en una esquina, todos mirando a lo mejor para el norte, la ropa de él estaba en colores separada una de la otra, la sucia estaba hasta doblada, no solo tirada en el hamper. Él tenía un espíritu de excelencia, todo lo que él hacía lo hacía bien, lo hacía con cierta rectitud y todo lo que hacía era rutinario para él. Eso le daba a él una capacidad de poder ser organizado y ser muy buen administrador. Eso es lo que se manifestaba en la vida de Daniel. La obediencia, yo diría que su obediencia al Señor era parte de su devoción. Su obediencia al Señor y el orar 3 veces a día y no adorar, ni siquiera adorar a otros dioses, va ahí. Eso tenía que ver con su devoción a Dios. Estaba obediencia, adoración, consagración, casi estaba para irse para el cielo? oración. Bueno, pero como no era el tiempo de irse para el cielo venía donde él. Amén. Hay personas pues que pueden caminar de esa manera, otros de nosotros no hemos llegado ahí. Amén. Gloria a Dios. Pero todo eso que se manifestó en Daniel
Todo eso que se manifestó en Daniel comenzó con su devoción a Dios. ¿Será que nosotros podemos alcanzar ese Yo pienso que todos tenemos la capacidad de ello. espíritu superior o excel? Todos tenemos la capacidad de ello. Cristo lo mostró de esa manera. Él sufrió todas nuestras enfermedades, él sufrió, no enfermedades, ustedes saben lo que les quiero decir. Todos nuestros dolores, todas nuestras tentaciones, todas las sufrió él, pero había un espíritu de excelencia en él. Y eso tenía que ver con su adoración a Dios. Entonces, por eso es que es el sacerdote perfecto para nosotros, porque habiendo padecido todo lo que nosotros padecemos, él no entró en ello, no entró en pecado. Todos tenemos la capacidad. Lo que tenemos son ataduras que todavía nos atan. Pastor, y ese Debilidades de la carne o del alma, de esa manera. pastor, y ese espíritu del que dice el espíritu superior, ¿a qué espíritu es el que habla ahí? ¿El espíritu humano? ¿El espíritu de Dios en él o el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no había. Mira, O el espíritu de ciencia. yo miro a hombres como Enoch. Me lo sé en inglés, no lo sé en español. Enoch, Daniel. Enoch, Daniel. ¿Quién fue el otro? ¿No? Job. Pues Job puede. No, Job también tenía su debilidad y eran sus hijos. Noé. Noé. Bueno, Ezequiel dice que si una catástrofe pasaría, solo 3 se salvarían. Esos 3. Dice que son los únicos que se salvarían. Sí. Entonces, yo pienso que yo pienso que fue un caminar diferente. Yo pienso que caminó diferente. Sí, pero Elías estaba hasta suicida también. Sí. Pero yo pienso que eso es un caminar diferente, es un espíritu de excelencia que se desarrolla. Se desarrolla en el hombre. Y en nuestro caminar, estoy diciendo, este es mi pensamiento, mi interpretación, mi sentimiento, no estoy diciendo que es lo que dice en la Biblia, ¿ok? Yo lo miro, lo veo y lo interpreto y lo percibo de esta manera. Todos podemos desarrollar, llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pablo dice, me impulso hacia adelante tratando de alcanzarse la estatura del varón perfecto. ¿Que vamos a llegar a ese 100%? No. Pero el espíritu de excelencia que se empieza a desarrollar en nosotros nos ayuda a cada día llegar más y más cerca a estar al Señor. Amén. No es un espíritu como tal, porque hemos visto los espíritus de Dios son 7, me parece que son. Y lo hemos visto y lo hemos leído todo. En ninguno de ellos creo que hay uno de excelencia. Definitivamente, definitivamente. El Señor en su misericordia, Él da el resto. ¿Verdad que sí? Exacto. Pero yo hice una dinámica en la iglesia de Leo una vez y hablamos de que Ibe está nadando, la orilla está allá atrás. Nerio está nadando y Giovanni está nadando. ¿Quién está más cerca de la orilla? La orilla está donde Josué. ¿Quién está más cerca? Giovanni. ¿Quién le sigue después? Nerio. ¿Y quién está más lejos? Ibe. Si Ibe se ahoga, alcanzó la meta. Si Giovanni se ahoga, alcanzó la meta. No hay diferencia en quién estaba más cerca y en quién estaba más lejos. La cosa es que en su desarrollo, ella está impulsando, trabajando a llegar a la meta, que es donde está Cristo Jesús. Pero en su capacidad no lo ha logrado alcanzar. Entonces ahí es donde Cristo Jesús les extiende la gracia y le tira una soga que jala a Giovanni, una soga que saca a Nerio y la saca a ella. Esa soga se llama gracia, que es el que te rescata para que no te ahogues. Pero en el proceso no hay como satisfacción de que yo hago lo que puedo, el Señor conoce mi corazón. El Señor no compra nada de eso. Él es el que ve y conoce las intenciones del corazón del hombre. Él lo puede ver. Eso, cuando decimos eso, lo único que engañamos es el hombre. Yo como pastor lo escucho a cada rato como un tic-tac. Cada vez que voy donde alguien, pastor, un tic-tac, pastor, un tic-tac.
Eso es lo que dicen comúnmente. Entonces, eso nos debe dar horror, porque el Señor sí conoce lo que hay en tu corazón y también sondea tus pensamientos. Pero en nuestro caminar, en nuestro desarrollo, en nuestro esfuerzo, en nuestro deseo de alcanzar la altura del varón perfecto, Dios lo ve y extiende su gracia. Ahí donde es bueno. Lo que no es bueno es para el que está con un pie adentro y afuera. Y lamentablemente Cristo dijo, cuánto quisiera que no fueras ni frío ni caliente, porque a los tibios los vomita de su boca. Amén. Entonces no es aquellos que todavía pues no se han decidido de caminar hacia un lado, hacia el otro. Conocen a Dios, le gustan la idea de Dios, saben que Él es verdadero, saben que si no, que si no es por ese y Cristo se van a perder, pero no hay compromiso en su corazón. Y la diferencia para tener un espíritu de excelencia tiene que haber compromiso. No es que hoy lo hice, mañana no lo hice. Amén. Isidro. Devoción. Definitivamente, hermano, le veo que la devoción es la que va a hacer la diferencia. Va a hacer la diferencia y que seamos nosotros de un espíritu excelente o un espíritu diferente, ¿verdad? Y veo algo más en la devoción. Surgen muchas cosas más positivas como la unción, que tanto lo necesitamos, ¿verdad? Amén. Y entonces, y más cosas. Amén. Mire, la unción la necesitamos en la adoración. La unción la necesitamos en la prédica. La unción la necesitamos en evangelismo. La unción la necesitamos en la profecía. La unción la necesitamos como maestro. La unción la necesitamos para nuestro diario vivir. Lo que pasa es que tenemos pensado que la unción es solamente para ejercer los ministerios. También lo sugiere. Lo sugieres. Mire, usted me perdona. Para lo más que se necesita unción es para limpiar la iglesia. Sí, porque uno dice, ¿y esto que son cristianos? No, necesitamos la unción del Señor para poder ejercer la labor cualquiera que sea que Él nos ha llamado a hacer como función dentro de la iglesia para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y uno no es más grande que el otro. Todos somos siervos delante del Señor. Y si acaso uno quiere ser mayor que el otro, el que sirve a los demás es más grande que los demás. Amén. Eso es lo bíblico, lo dice la Biblia. Definitivamente la unción no es solamente para el cuerpo de Cristo corporalmente dentro de la iglesia, también en el hogar, en nuestro caminar de a diario, como usted dijo hace un momentito, ¿verdad? La unción es necesaria para cada cargo ministerial. Para creyente, vamos a poner cada creyente. Y cuando digo cargo es, lo que quiero decir es que como padre necesitamos una unción. Como madre necesitamos una unción. Hay veces que como hijo tenemos unos padres que necesitamos doble unción. Como hermanos necesitamos una unción. Como trabajadores necesitamos una unción. Como patrones necesitamos una unción. ¿Por qué? Somos parte del cuerpo de Cristo y no podemos ser igual que el resto del mundo. Somos diferentes. Y para mostrar que somos diferentes tiene que haber un espíritu de excelencia en nosotros. Porque si allá roban, usted no va a robar. Si allá hacen trabajo mediocre, usted no va a hacer trabajo mediocre. Allá donde trabaja, puedo usar este ejemplo. Allá donde trabaja Nerio, trabajan en manufactura y trabajan por producción, por unidades producidas. Entonces allá hay uno a lo mejor que dice, yo no me voy a matar porque si hago 1000 hoy, mañana van a querer 2000. Entonces Nerio, como es cristiano, él dice, yo tengo una opción diferente de excelencia. Todos los días yo me voy a esmerar por hacer mi trabajo bien, hacerlo mejor y dar lo que se espera de mí, a la capacidad que Dios me ha dado. Hagan lo que quieran hacer ellos, yo sigo trabajando y dándole gloria a Dios para la gloria del Señor, porque la Biblia dice que todo lo que hagáis, hacerlo como si lo hicieras para el Señor y no para los hombres. Amén. 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 Me preguntabas algo de aquí. Devoción, obediencia, adoración, consagración, oración, toda la acción. Amén. Ahora bien,
Discernimiento de espíritu es un don de revelación por medio del cual el Espíritu Santo permite a sus ministros con certeza saber qué espíritu es el que se manifiesta. Y yo como pastor es el don que le pido al Señor que me dé, pero también le pido que me dé el discernimiento de cómo ejercerlo. Porque tenemos que saber qué se manifiesta, qué espíritu se está manifestando. Porque hay ovejitas que vienen como lobos, hay lobos que vienen como ovejitas, perdón. Y hay pastores que vienen como santos. Y necesitamos el discernir los espíritus y qué se está moviendo en medio del pueblo, para que no seamos engañados. Entonces yo digo como pastor, ¿por qué? Yo como pastor, yo como cabeza de mi hogar, usted como cabeza de su hogar, usted como ayuda idónea, todos necesitamos saber discernir qué se está moviendo. Amén. Allá fue David y mandó a pedirle, no me acuerdo, el esposo, Nabal, el esposo de Abigail era, Nabal. Le mandó a pedir y a él le salió allá de atrás para adelante y allá venía David con todos sus hombres listos para arrancarle la cabeza. Pero Abigail, como ayuda idónea, discernió lo que estaba aconteciendo en su hogar y discernió lo que venía para su hogar. ¿Y qué hizo ella? Ella hizo paz. Ella hizo paz. ¿Cuál fue la otra que tú me dijiste? Cubrir a su marido. ¿Quién fue? Fue Abigail la que cubrió a su marido, ¿no? Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender. Sí se murió, pero salvó el resto del pueblo. Salvó la casa de él. Él murió, pero no por mano de David. Él murió por juicio de Dios. Juicio de Dios. ¿Ves? Porque Dios es justo, pero no por mano de David. Salvó la honra de su esposo, aunque se haya ahogado con un hueso. Salvó a todos sus criados. Salvó a Dios y se salvó a ella misma. Y salvó al rey David, que todavía no era rey, de caer en deshonra por haber hecho una atrocidad. Entonces, eso es discernir, saber discernir qué acontece. Allá hablábamos el domingo, el capítulo 2 de Juan, en la última parte, dice que el Señor no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Amén. Es discernimiento de espíritu. Él podía discernir lo que había en el corazón de los hombres. Y eso es un don del espíritu. Usted sabía que Cristo ejercía los 9 dones en él. Todos los dones estaban en él. Amén. Entonces dice, este don es vital para que todo hijo de Dios no sea engañado ni influenciado por cualquier espíritu, porque hay mucha confusión debido a que el espíritu de error está operando en este mundo. Mire bien, si Eva hubiese tenido el espíritu de discernimiento, ella hubiera podido discernir lo que se estaba manifestando en el huerto de Edén. Si Adán como cabeza hubiese tenido discernimiento de espíritu, él hubiese podido discernir lo que estaba aconteciendo con Eva cuando estaba siendo seducida y cuando estaba a punto de caer en el engaño de la serpiente. Amén. El discernimiento de espíritu nos da la capacidad para poder discernir cuando nuestros hijos nos están mintiendo. A veces pensamos que tenemos los mejores hijos. Y cuando venimos a ver, mire, yo tengo 5 y me he enterado de cosas que quisiera ni enterarme por bocas de ellos. Amén. Me acordaban a mí mismo. Pero yo pensaba que las cosas estaban bien en mi casa. Y no era así. Pero si yo hubiese caminado, decimos ahora, espíritu de excelencia, ¿verdad? Si yo hubiese tenido el don de discernimiento, yo hubiera podido discernir lo que acontecía en mi hogar. ¿Y qué hacer con ello? Porque el saber, ¿qué hago? ¿Oro o digo algo? ¿Digo algo o disciplino? ¿O no digo nada? Porque el problema con Elí no era que Elí no sabía lo que estaba aconteciendo con sus hijos. Él lo sabía. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Es más, hasta él los amonestó. Pero entonces el problema no era amonestarlos, es que tenía que bajarlos del altar.
por lo que estaba aconteciendo. Entonces, ¿qué dijo Dios? Por cuanto lo has amado más a tus hijos que a mí, o los ha honrado, dependiendo de la versión que estés leyendo, los has honrado a ellos antes que a mí, yo también te removeré a ti de mi presencia. No solamente a sus hijos, sino a él también. Amén. Entonces tenemos que aprender a discernir y pedirle, Señor, dame discernimiento, pero también enséñame qué debo hacer. Este don también, ese reloj está mal, o está bien. Está bien. Este don también es útil para discernir qué espíritu domina en un lugar donde somos enviados para llevar este glorioso evangelio. Nosotros nos echamos años tratando de discernir qué espíritu plagaba la ciudad donde estábamos anteriormente. Y vivimos ahí por años, años y años. Y no creo que fue hasta lo último que pudimos discernir qué era lo que se estaba moviendo en aquel lugar. En la iglesia en la que estábamos antes, era una iglesia muerta. El pastor que estaba ahí antes decía que él había visto hasta brujos echando brujos para ese edificio. Y ese edificio era un lugar donde se mandaban los ancianos ya casi al morirse. Eso era un lugar que era una puerta antes de entrada al otro mundo, como quien dice. Y todas las iglesias que pasaban por ahí, ninguna de ellas prosperaba. Ninguna de ellas prosperaba. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir qué está aconteciendo en el lugar en que estoy. ¿Qué se está moviendo en el lugar en que estoy? Allá de donde acabo de venir, me enteré que había un lugar donde había un brujo de esos meros. A mí se me olvidó el nombre del lugar aquel, y por eso le llamaban a ese lugar de esa manera. Y después de ese brujo, ahora hay muchos otros que salieron de él en ese lugar. Se me olvidó el nombre, a ver si me acuerdo. Pero entonces hay que aprender a discernir dónde uno se mete, porque entonces allá te mandaron a predicar a una iglesia y tú no sabes qué es lo que se está moviendo en esa área. ¿Cuál es la potestad? ¿Cuál es el gobernante, principado que ejerce autoridad sobre esa área? Entonces, a veces nosotros no somos como pastores o predicadores, como maestros, como esposo, padre de hijos. ¿A dónde se están metiendo? ¿A dónde están yendo? Tenemos que aprender a discernir lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. Para saber qué espíritu puede estar estorbando nuestros hogares o los hermanos, en los trabajos, en los negocios, pudiendo luchar con ellos para quitarles derecho y dominio en el nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando Pablo, el apóstol Pablo, en Filipos, echó fuera de una mujer un espíritu de adivinación que estorbaba la obra del Señor. ¿Qué era lo que decía este espíritu de adivinación? Hechos 16, 16 al 18. Hechos 16, 16 al 18. Ese espíritu no estaba diciendo mentira. Ese espíritu no estaba estorbando la obra per se. Si acaso lo que estaba dando era testimonio de algo real. ¿Y era qué? Que ellos eran siervos de Dios de los cielos. ¿No era eso lo que decían? ¿Quién lo tienes? Hechos 16, 16 al 18. 16, 16 al 18. Y ahí dice Giovanni, ¿tú lo tienes? Leo. ¿Tú qué estás más cerca? Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquel mismo momento. Amén. Amén. Ahora fíjese eso, fíjese esto. Acontece en Lucas capítulo 13, versículo 16 a 11 al 16. Dice que había allí en aquel lugar una mujer encorvada por 18 años. 18 años encorvada en lo físico, pero en lo espiritual era una mujer que tenía una condición, una opresión en sí que no le permitía mirar hacia el Dios de los cielos. Espiritualmente.
espiritualmente. No le permitía mirar hacia el Dios de los cielos, clamar al Dios de los cielos, a alcanzar misericordia. Pero dice que en aquel día entonces Cristo se la acercó y le dice, ¿quieres ser sana? ¿Quieres ser sana? Fíjese, ¿quiere ser sana? Y el Señor puso su mano en su espalda y en ese momento ella se enderezó. Aleluya. Eso acontece a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 13, 11 al 16. Amén. Hay algo que aquí me llama la atención porque dice que entonces el principal, escuche bien, no piense en lo natural, no piense en lo carnal, piense en lo espiritual. El principal, principados, potestades, principados, gobernantes y hueste de maldad. En este caso dice que el principal de la sinagoga se enojó con Jesús. Yo estoy seguro que espiritualmente el principado que obraba en aquel lugar se enojó con el Señor Jesús por haber sanado. No era tanto que hubiera sanado en el día del Señor, simplemente por haber sanado a una persona. Aleluya. Amén. Ahora bien, el don de fe. El don de fe, en la palabra fe aparece unas 243 veces en el Nuevo Testamento. Espetio, petis, definición de fe, fidelidad, fieles. Es un don de poder que el Espíritu Santo manifiesta en un momento específico para hacer la obra del Señor de acuerdo a su propósito. Va muy estrechamente ligado con dones de sanidad y dones de milagro. Amén. ¿Le quiere que les diga algo? Les digo algo. Todos los dones del Espíritu Santo, si no hay fe, no se pueden ejercer. Si no hay fe, no se pueden ejercer. Hay dos tipos de fe. Amén. Pero requerimos una fe desarrollada para poder ejercer todos los dones del Espíritu Santo. Todos los ministerios de la iglesia requieren fe para ser ejercidos. Cuando no hay fe presente, entonces estamos caminando según la carne, según lo que vemos y operamos bajo a lo que observamos con nuestros ojos. Pero cuando nos estamos moviendo en un ámbito diferente, espiritual, no podemos caminar por lo que ven nuestros ojos, sino que tenemos que caminar por fe. Amén. Una de las tácticas mejores que puede hacer el enemigo es que desviar tu mirada del Dios de los cielos para que lo pongas en lo material. Cuando Pedro salió de la barca y él salió en fe porque ¿quién lo llamó? Jesús. Jesús lo llamó, él salió. Y mientras su mirada estuvo en Jesús, nos gusta predicar, él estuvo caminando sobre las aguas. Al quitar su mirada y a empezar a ver lo que pasaba alrededor de él, empezó a hundirse. ¿Por qué? En su mente aconteció algo. Empezó a ver con su mente carnal que lo que estaba aconteciendo no era posible. Pero con nuestra fe, la mirada en Cristo Jesús, todo es posible, literalmente. Usted nómbrelo, es posible si tenemos fe. Por eso es que la mujer con el flujo de sangre por 12 años, en vez de darse por vencida, ella dijo, si pudiera tocar el borde del maestro, seré sana. Si tan solo pudiera tocar su borde. Y por fe el cinturón vino delante del Señor y le dijo, mi siervo está postrado en cama, pero si tú das la orden, él será sano. Eso es fe. Aleluya. Fe en Cristo Jesús. Cristo no puede sanar si no hay fe. Le atas las manos. El Espíritu Santo no puede operar si no hay fe. Le atas las manos. Entonces, cuando hay fe, él se puede manifestar. Aleluya. Amén. Isidro. Hablando de discernimiento, ¿verdad? También lo necesitamos todos. Porque imagínate los que salen a evangelizar y pensamos, va, los que van a evangelizar, pues a todo lo que se atraviese en el camino, o sea, habla la palabra, ¿verdad?
Pero hay algo aquí que me tiene a mí pensando. Lo veo y no mucho y no lo entiendo. Especialmente dice, pasando por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Imagínate, hermanos, imagínense, hermanos, de que si no estaban haciendo nada mal, estaban predicando, pues ¿cómo es eso que ahí no van a predicar? No son almas, pues, no son gente, o sea, ¿cómo se interpreta eso? Que es nomás una pregunta que hago yo. Mire, tú sabes que hay sitios donde ya hay juicio de Dios, donde ya el Señor tiene una mano puesta en ello. Por ejemplo, Abraham cuando habló con el Señor y le suplicó al Señor por Lot, él estaba, en realidad lo que le estaba era intercediendo por Lot. Y él dijo, así hayan 10, así hayan 5, no la destruiré. Pero el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra. El Señor no paró el juicio. Porque ya estaban deparados para ejercer juicio sobre ellos. ¿Por qué? Si ellos hubieran arrepentido, Dios los hubiera perdonado. Pero Dios sabía que en su corazón no iba a haber arrepentimiento. ¿Cuál era la depravación de Sodoma y Gomorra? Estaba radicada en su carne. La alma de ese pueblo ya estaba en un punto en que así bajara Dios desde los cielos, no iban a cambiar. Había un espíritu de estupor sobre ellos, pero no se arrepentieran. Va. La cosa es que no iba a haber arrepentimiento, por lo tanto, el juicio era el inminente. Ahora nos vemos a una sociedad como Nínive, o Nínive. Vemos que en Nínive el Señor decretó juicio, pero se arrepintieron. Y por causa de su arrepentimiento, el Señor los perdonó. Amén. Aunque más tarde el Señor los hubiera destruido por causa de su pecado. Amén. Pero el Señor lo decretó y así el Señor, lo que pasó con este lugar era que Él no quería que ellos se arrepintieran, que escucharan y se arrepintieran. Había un juicio decretado para ellos. Lo mismo le pasó al pueblo judío. No digo que en el caso del pueblo judío, sí el Señor fue y predicó, pero fueron cegados para que no vieran y sus oídos sellados para que no oyeran. Era necesario que ellos lo rechazaran, no solamente por juicio, pero para que nosotros entonces pudiéramos recibir el evangelio. Si ellos hubiesen recibido a Cristo, lo hubieran hecho rey y ahí se hubiera acabado el lío. ¿Ves? Entonces, el otro pueblo que también le pertenecía a él no iba a poder entrar porque la puerta no se había abierto. El Señor lo planeó de esa manera para que nosotros pudiéramos acercarnos a él, sabiendo que nosotros sí nos íbamos a arrepentir. Amén. Mire, el espíritu de fe. El espíritu de fe es ejercido. Voy a usar ese para más adelante. Amén. Pregunta, si no hay pregunta, me sigo hacia adelante. El Señor multiplicó los panes y los peces a través de la fe. Cristo Jesús. El Señor Pedro caminó sobre el mar a través de la fe. Pero a través de la fe, el Señor reprendió los vientos y se calmó la mar. Espíritu de discernimiento. Él pudo discernir qué era lo que estaba operando en los aires, que estaba causando que la mar se moviera tan violentamente queriendo destruir el barco. Él no reprendió la mar, él reprendió los vientos. Y al reprender a los vientos, entonces hubo paz en la mar. Amén. Enseñándonos que lo que acontece en el mundo espiritual es lo que agita nuestro mundo natural. Y a veces nos enfocamos tanto en lo que podemos ver, en lo que podemos observar, el niño cabezón, la niña cabezona, el hombre reverde, la mujer amorosa. En realidad, ¿qué es lo que está operando en el mundo espiritual que está causando esos problemas en nuestros hogares? Milagro, ¿dónde milagro? ¿Qué hora es? Okay, estoy terminando. ¿Dónde milagro? Es un don de poder en que el Espíritu Santo manifiesta en un momento específico y cuya característica es que se realiza es contra la ley natural.
El don de milagro, una de sus características es que es algo que se manifiesta en contra de la ley natural. Cuando Jesús caminó sobre las aguas hacia el barco, era un milagro porque desafiaba a la ley natural. Cuando Dios convirtió el agua en vino, fue un milagro porque desafiaba a la ley natural. Amén. Cuando el Señor entonces ahora quisieron aprenderlo en medio de la multitud, dice que él se desapareció, se escondió en medio de ellos y pasó por en medio de ellos y ellos no pudieron aprenderlo. Eso se encuentra en Mateos 14, 27 al 29. Cuando el Señor Juan 8, 58 al 59. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Eso fue un milagro. Amén. Ahora bien, dice el don de sanidad, que es, creo que es donde lo voy a dejar. Ay, no, ya estamos tan cerquita, lo vamos a terminar. El don de sanidad es un don de poder que el Espíritu Santo manifiesta en un momento específico, operando salud física sobre el hombre, hijos o hijas de Dios. Cuando el Señor sanó a la mujer del flujo de sangre con solo de que ésta haya tocado su manto, Mateo 5:25. Esa es la mujer del flujo de sangre. Cuando tocó su manto, ella fue sanada. Los dones de fe, milagros y sanidad siempre han sido notorios, siempre manifestados profusamente en los ministerios evangelísticos. Profusamente, fielmente, usualmente. Parte o característica de los ministerios evangelísticos es el milagro, la sanidad y el don de fe necesarios. Ronnie, Gaby, dones de fe, milagros y sanidad son notorios siendo manifestados en los ministerios evangelísticos. Pero hay que recordar que las señales seguirán a los que creen. Amén. Mateos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Amén. Esos son señales. La profecía es un don que por medio del Espíritu Santo el Señor envía su palabra para que una congregación o una persona en lo individual, sin que haya existido antes un mensaje en lenguas. ¿Estamos claros? Este don de profecía se manifiesta sin que haya anteriormente lenguas abiertas. Es donde la profecía se levanta dentro de la iglesia. Esta profecía es útil para la edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14, 3 al 5. ¿Usted no le molesta? Usted le escribe, yo lo leo. Primera de Corintios 14, 3 al 5 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía, ¿cuáles son sus características? Exhorta, trae consuelo. ¿Y cuál es la otra? Edifica. Si cuando esa profecía sale, no cae en ninguna de estas características, ojo con ello. Es para exhortar, para edificar o para traer consuelo al pueblo. Cuidado con las profecías que se levantan a traer látigos. ¿Ok? Mucho cuidado. Eso tenemos que ver. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
¿Cuál es el propósito de la profecía? Edificar a la iglesia. Hay una iglesia, me estaban contando, a una iglesia en particular donde hacen su servicio y todo lo demás, pero al final del de esto dicen, no te vayas para que vayas y recibas tu profecía. Todos los servicios, después del servicio, te regalan una profecía para esa semana. No sé. Pero tienen diferentes personas y tú puedes ir de diferentes personas y tú vas y buscas tu profecía. Y la gente va y se llena, porque es que yo te digo que la gente lo que andan dando es hablando, buscando profecía. A mí, vuelvo y le digo, una señora me mandó un mensaje por Facebook una vez, pastor, profetíceme a mi esposo un trabajo. Profetíceme un trabajo y profetíceme qué sé yo ni qué fue lo otro que ella me dijo. Si estás por ahí en línea, no te ofendas. Graba el video o vuelve otra vez. Amén. No es lo que dice la Biblia. Amén. Aprendamos. Son cosas erróneas. Entonces hay personas que lo hacen para manipular a la gente. Amén. Y la gente está en necesidad y fácilmente son engañados. Es un mensaje específico en un momento específico para una labor específica. Amén. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que, para que por ellas pelees la buena batalla. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado con las profecías. Mire, lo que tenemos con respecto a las lenguas en la doctrina básica, no lo voy a compartir porque yo primeramente no tengo esa convicción. El don de lengua, Pablo dice, ¿cuánto quisiera? 1 Corintios 14:5. 1 Corintios 14:5. ¿Están preparados? 1 Corintios 14:5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. ¿Escucharon bien? Yo quisiera que todos hablaran en lengua. Queriendo decir, yo entiendo que no todos hablan en lengua, pero yo desearía que todos hablaran en lengua. Dice Pablo, así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Fíjese, sé que no todos hablan en lengua, pero yo antes de que todos hablaran en lengua, yo preferiría que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para la iglesia. ¿Por qué? Porque los dones son para el beneficio de la iglesia. Y si el don de lengua no tiene interpretación, de nada le sirve a la iglesia. Solamente edifica ¿qué? Al espíritu del que las está hablando. Amén. Entonces, el decir que todos deben hablar en lengua como evidencia de que están llenos del Espíritu Santo, yo pienso que tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo lo expresamos? Porque no todos hablan en lengua. Y eso no significa que todos hayan recibido la llenura del Espíritu Santo. Lo que pasa es que tomamos lo que aconteció en el aposento, en que cual todos fueron llenos y se les repartieron lenguas a cada uno de ellos, como para entonces decir que es evidencia, pero no lo es. Porque las lenguas que se les repartieron no fueron angelicales, fueron lenguas terrestres. Si hubiesen sido lenguas angélicas, entonces podemos decir eso. Porque entonces, siendo la evidencia, lo que aconteció en el aposento serían lenguas terrestres, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están todos los que hablan italiano? Los que hablan portugués, los que hablan español? Eso no es evidente. Los frutos del Espíritu es evidencia de la llenura del Espíritu. Amén. ¿De qué te sirve hablar en lengua si no amas a tu hermano? ¿De qué te sirve hablar en lengua si no hay paciencia, mansedumbre, bondad? Nada de eso. Esa es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Todo lo demás son dones. Ahora, yo sí conocí a un hombre en la iglesia donde nosotros estábamos, no puedo decir que lo conocí, que estábamos creciendo, que hablaba el Señor cuando le daba para hablar a una persona, le daba en la lengua de esa persona.
Y él hablaba diferentes idiomas, porque cada vez que el Señor lo utilizaba para hablarle a una persona, nunca se le olvidaba ese idioma. Era como que algo era abierto en su cabeza. Eso eran dones de lengua. Amén. Amén. Y lo pueden multiplicar por ahí si lo quieren decir. Amén. Interpretación de lengua ahora. Este don del Espíritu Santo es manifiesto en las congregaciones para interpretar el mensaje que se ha predicado. Es importante señalar que no es una traducción de lenguas, porque un mensaje en lenguas puede ser corto y su interpretación ser mucho más abundante o abundante y diversa. Si alguno es útil para dar mensaje en lenguas, pida al Señor que sea también buen intérprete. Amén. So, hay un hablar en lenguas espirituales y hay profecía a través de ello, pero es necesario de que haya interpretación. Hay personas que pueden interpretarlos a través de ese espíritu si nadie tiene ese don. Pero he estado en iglesias también donde se levanta uno a hablar en lengua y se levanta otro a interpretarlo. Amén. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hay vasos que no ejercitan el don y dan mensajes entrecortados por la voz o por las lágrimas. Debemos buscar la excelencia, es para el Señor. Amén. La excelencia. Tenemos que buscar la excelencia. Ejercitemos los dones del Espíritu Santo, viviendo y andando en el Espíritu para ser útiles en todo tiempo y en todo lugar. Cada uno de nosotros tenemos un don del Espíritu Santo o dos dones del Espíritu Santo. No creo que aquí haya nadie que tenga todos los dones del Espíritu Santo. No que no pueda ser posible. Cristo fue la evidencia de ello. Es la única evidencia que yo he visto. Pero los dones que están en ti, si nos consagramos al Señor, si no contrictamos al Espíritu Santo, los dones se pueden manifestar dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, porque son para el beneficio de la iglesia. Hay pastores que van de iglesia en iglesia, profetas que van de iglesia en iglesia y no tienen pastor. Allá conocí uno. Eso lo dije la semana pasada, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que hay profetas que van de iglesia en iglesia pero no tienen pastor. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Tenga cuidado. No, yo soy profeta. Yo voy de iglesia en iglesia. Ese es mi ejercicio. Hay uno que es apóstol. En Guatemala se conocen cada cosa, pero se conocen en todos nuestros países. Hay un apóstol que no tiene iglesia. Su ministerio es el apostolado. Él nada más provee coberturas a las iglesias. Todo lo que hace. Es un apóstol. Yo lo pongo en duda, porque no se congrega. Va de iglesia en iglesia. Entonces, su esposa va a una iglesia de una denominación diferente porque él le dijo que estaba bien, porque como ellos no están yendo a una iglesia en per se, ella necesita congregarse. Él le dijo que estaba bien. Y no solamente eso, era una iglesia que tenía una pastora. No era pastor, pero él es apóstol. Fíjese, para que usted vea. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Está un profeta que va de lugar en lugar buscando invitaciones porque él tiene el don de profecía. Él es profeta, el Señor le dio ese don, pero él no está con ninguna denominación en ninguna iglesia para que no hayan celos ministeriales. Perdónenme. La Biblia dice que nos tenemos que congregar. 1, 2, la Biblia dice que todos tenemos una cabeza, tenemos que estar sujetos. Entonces, cuando esas cosas se ven, tengan cuidados, no se dejen engañar. Amén. Hay personas que manipulan a otras personas y hay otras personas, pues, que sí han recibido ciertos dones y lo usan en ciertas formas. Amén. Pero usted acuérdese de no conquistar el Espíritu Santo. Amén. ¿Preguntas alguna? Ya nos vamos. ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por la misericordia que tú nos diste. Te damos gracias por tu palabra. Si algo, Señor mi Dios, hemos dicho que no ha proveído de tu corazón, Señor mi Dios, te pedimos, Padre Celestial, que lo hagas caer en oídos sordos y que también nos des entendimiento, Padre Celestial,
y abra nuestros ojos, nuestros corazones, Padre, para poder recibir, Padre, la verdad de tu palabra y no sigamos en engaño. Cuida a tus hijos, Señor mi Dios, a tus hijas, donde quieran que vaya. Protégelos, Señor mi Dios, y guíalos en el camino. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Eso fueron los...